Familia, un nuevo capítulo de Te lo dice Pau. Ahora mismo estoy súper feliz porque tenemos un invitado que sé que me va a enseñar muchísimo, tiene mucha experiencia para compartir. Bienvenido a Serafín García, Te lo dice Pau. Gracias, muchas gracias. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Estás cómodo aquí en la familia cubana? Bueno, yo estaba bastante bien cuando llegué, pero ahora me he puesto mucho mejor. Mucho mejor, qué bueno porque vamos a conversar. Va a ser complicado hablar de toda la vida, toda la experiencia que tienes, pero vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes o los que tú crees que mejor sea tocar aquí en esta entrevista. Primero, justamente estábamos hablando antes de empezar la entrevista, el desgaste humano que existe en la profesión, en nuestra profesión. En el caso tuyo, la actuación, sé que es complicado, es difícil. Háblame un poco tu opinión sobre esto. Sí, el problema es que el desgaste, desde el punto de vista humano, patológico, del ser, de vida que produce esta profesión, es algo que muy poco se ha dicho de eso y muy poco se ha interiorizado en quienes viven de este negocio, de lo que es el arte de la interpretación, el arte dramático, el arte de la interpretación. Porque lo que queda en el espacio del tiempo en que uno, tú, cualquiera, incursione en esta profesión, es vida. Yo escuché al gran maestro José Antonio Rodríguez hace poco tiempo, algunos años, muy pocos años, por primera vez, decir que el acto de la interpretación era un acto de vida. Y después pasó un tiempito y hace poco, que era el tema de lo que estábamos conversando, tuve la suerte de conversar con un señor que por desgracia no era cubano, español. Digo por desgracia porque nosotros tenemos un talento enorme en esta islita, en todas las artes. Y que un español se exprese de el desgaste de un artista dramático, de un intérprete, en la escena, como lo hizo él, además desde un punto de vista científico realmente, a mí me impresionó mucho. No es comparable con nada, ninguna de las artes, ni el compositor, ni el músico, ni el bailarín, ni nada, nada es comparable. Defendiendo a capa y espada el arte dramático siempre, ¿verdad? Cuando es de verdad. Cuando es de verdad, se te va la vida, por supuesto, se disfruta y se sufre mucho, pero es vida. Lo que entregas, el resultado final es vida. Hablemos un poco, vamos un poquito hacia atrás, porque sí sé que aprendiste a declamar muy jovencito, que incluso tú hacías tus décimas, poemas. Cuéntame cómo fue que comenzó en ti o nació esa idea de inclinarte un poco hacia la poesía, ese bichito de la poesía. ¿Cuándo fue que entró en Serafín? Mira, el problema es que yo, sin tomar conciencia de eso, vivía en el campo, pero con una familia de artistas. Sí. Sí. Sí, dicen que uno en la vida, los primeros maestros, en tu caso, me imagino que haya sido tu padre, ¿no? Dicen que siempre los maestros son importantes y si es la familia, mejor. Claro. A partir de la familia nace todo. Nace todo. Familia de artistas, entonces. Pero sin tener conciencia de eso, ni ellos. Profesión de mi papá, estilista, el barbero. Y antes de barbero, desmochador de palmas. Bataqueaba la tierra. Casi totalmente analfabeto. Pero escribía a duras penas poesía. Muy amigo de Chanito Isidrón, de José Ángel Buesa, que era prácticamente vecino porque vivía en Cruces, en Villa Clara, y nosotros en Falcón, en una zona de allí. Tocaba el 3
empíricamente, y mi mamá, que era ama de casa, pues cada vez que había una fiestecita en la sitiería, mi mamá cantaba y él tocaba el tres. Y entonces, sin darte cuenta, sin tomar conciencia de eso, estaba dentro del arte desde la cuna. Pero desde que empecé a vivir, a conocer el mundo que me rodeaba, cuando ya leía, escondido de mi padre, me aprendía sus poemas, sus poesías. Mi influencia vino por la radio. No teníamos televisión, pero sí teníamos radio. Claro. Y mis ídolos eran los actores de la radio. Ricardo Dantés, Enrique Santiesteban. Esos eran mis ídolos, mis dioses, a quienes yo quería imitar. Y todavía estaba en el campo y ni soñar. Cuando un día le dije a mi padre que yo quería ser artista, por poco me mata. Sí. Y sin saberlo, él lo era. Mira lo que es la vida. Así me fui imponiendo en el núcleo familiar, y un día, en una descarguita de esa del campo, en una fiestecita, me paré y declamé un poema de él. Que no lo sabía. Por supuesto. Se quedó loco con aquello. Lo interpreté al modo de la época. Mi referente en aquel momento era Luis Carbonell, y un poco que era otra forma, no es como hoy, que hay una interpretación, al punto que esa inclinación mía con la poesía, mira el tema que hemos tomado, el tema de la poesía, increíblemente, que es el nacimiento mío en esto. Cuando años después hago un salto, ya yo soy un soldado en las Fuerzas Armadas, pero estoy trabajando en los grupos de aficionados de la FARC, y ahí dirigía espectáculos, animaba, era maestro de ceremonia, era fonomímico, hacía de todo. Precisamente por eso pude conocer a Bola de Nieve personalmente, porque lo invité a un espectáculo que yo iba a dirigir, y Bola fue. Interpreté, declamé una poesía, y Bola estuvo hablando mucho conmigo y me dijo: tú tienes futuro, sigue en esto. Me dio un estímulo tremendo, Bola. Pero bueno, pasaron algunos años y sin yo saberlo fui seleccionado a nivel nacional de los grupos de aficionados de las Fuerzas Armadas, y nos mandaron, a mí me mandaron en un auto, no sé si a los demás los mandaron también en un transporte, algunos llegarían por sus medios, para aquí, para la presidencia del ICR. Aquí fuimos contratados, todavía vestidos de verde olivo. Ahí nos encontramos que los que después han sido mis compañeros de la vida, pero la idea fue genial, nutrir la televisión y tratar de sustituir a las grandes estrellas de la televisión que emigraron al principio de la revolución, al triunfo de la revolución, con muchachos jóvenes de los grupos de aficionados de la FARC. Y allí conocí a Rogelio Blaín. Bueno, a Manuel Porto lo conocía, pero yo no tenía conciencia de que era él, a Manuel Porto, porque era de Marianao también, de Puebolotti. Pero llegamos a ser 60 y pico de muchachos. De esos 60 y pico, y te dije que era, la idea fue muy buena, nutrirse, pero al final los actores nacen, no se hacen. Y llegamos a ser más de 60. De esos 60, en el primer corte quedamos 9. Y luego de esos 9 quedamos 5. Y luego de esos 5 quedamos 3. Manuel Porto, Rogelio Leín y el que está hablando contigo. ¿Viste? Una buena selección. Bueno, fuimos los que de verdad llegamos a los primeros planos. Los otros, uno se hizo coordinador, el otro se hizo director de televisión. Hay uno, Pedro Martel se llama, que decidió dedicarse a ser payaso y creó una compañía, Pentaclown Habana. Le hago promoción a Pentaclown Habana, una compañía de payasos que dirige Pedro Martel. Hace poco hicimos una reunión en mi casa donde los que quedamos vivos nos reunimos.
celebrando ese encuentro y esa selección que se hizo en las Fuerzas Armadas. Celebrando y me imagino recordando, me imagino haciendo cuentos, contando la experiencia que han tenido desde los años y que han llovido desde entonces. Y quiero saber un poco cómo es eso. Yo como joven, ¿no? No me imagino estando en el lugar de ustedes, no sé cómo sería, pero tener que lidiar con tantos amigos, tantos compañeros que ya no están por un motivo o por otro. Ya no están y eran un grupo, eran un equipo. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo llevan esta situación? Una familia, llegamos a ser una familia. Mira, la casa que nos dieron para vivir, cuando tú vas por la acera de los estudios, que pasas la roca, vas por esa misma acera hacia los estudios. Esa casa grande que hay ahí, que hoy pertenece al partido provincial, esa era nuestra casa. Nos dieron esa casa para nosotros vivir y todos los cuartos de esa casa eran las aulas, porque se conformó algo especial que no tiene antecedente. Se creó un claustro de profesores con los mejores profesores y más capacitados del país en todas las materias. Y pasamos cursos de superación. Entonces imagínate, de voz y dicción, por ejemplo, porque era el gobierno, era el Estado, la más alta esfera del Estado, quien organizó eso para nosotros. Nosotros no podíamos fallar. Al doctor Cabanas, presidente del Instituto de Logopedia y Foniatría de Cuba, el padre de los hijos de doña Ofelita Núñez. ¿Viste cómo la vida da vuelta? Y así, mitología griega, el gran Carlitos Piñeiro, gran director que había aquí, que mi verdadero debut fuerte en la televisión fue con un teatro ICR, protagonizándolo en vivo con Marixa Rosales desde los estudios del Foxa, dirigido por Carlitos Piñeiro, apenas con 20 años. Yo no sé cómo yo pude hacer eso. Bueno, sí sé, Marixa, que en gloria esté, era una gran maestra, doña Marixa Rosales. Y la tenía ahí. Y en vivo. Eso era prácticamente teatro, pero es que es difícil porque además es con cámara. ¿Cómo era en ese tiempo? Imagínate la obra, Electra, de Jean Giraudoux. Electra era. Electra, que por supuesto Electra lo hacía Marixa Rosales y yo hacía el Orestes. Tú le dices hoy a un actor joven, Electra, que te lo leas, ni siquiera que vayas a ver ni veas un video. Es algo muy fuerte, pero tuvimos un privilegio enorme porque todos nuestros compañeros, a partir de que empezamos a trabajar, porque seguíamos superándonos, pero empezamos a trabajar inmediatamente. Sí, claro. Y eran grandes maestros todos, codo a codo con aquella gente que fueron los que se quedaron, que la mayoría, la verdad, la mayoría fue muy, muy solidario con nosotros, fueron verdaderos maestros, padres, familiares. Enrique Santiesteban, Juan Carlos Romero, Carlos Paulín, bueno, todos los grandes, y de las mujeres, imagínate, Margarita Balboa, Gina Cabrera, Marixa Rosales, eran divas, Martica del Río, Ofelita Núñez, eran personas que ahí conocí inmediatamente y me hice amigo de él hasta nuestros días. Es uno de los amigos más entrañables que tengo, al señor profesor Charles Alden Knight James Anderson Drummond. Alden Knight. Que además sí me ayudó al principio, pero fíjate que la forma de declamar de antes era otra, no es la interpretación, yo tenía más la onda de Luis Carbonell, y en una de los primeros encuentros con uno de nuestros profesores, que fue Roberto Garriga, de los primeros, Roberto Garriga me prohibió que dijera más poesía, hasta que yo no conociera lo que era la actuación. Y yo no lo entendí en aquel momento, pero tenía tanto miedo de que me sacaran de aquí, que estuve unos cuantos años sin hacer la poesía.
¿Cómo fue regresar luego a la poesía? ¿Cómo hiciste para tratar de, teniendo en cuenta lo que habías aprendido de la interpretación, del arte dramático, de todo, cómo reencontrar a la poesía? Mira, ahora mismo, cada rato hacen spot por ahí en la televisión donde se habla de eso. Alden está haciendo un curso, él quisiera, y lo sé porque lo conozco, porque es mi amigo, mi hermano, que quiere dejar ese legado que tú sabes que la mayoría de los actores no incursionan en la poesía, que es como incursionar en el monólogo, es lo mismo la poesía que en prosa, es un monólogo, la poesía es un monólogo desde el punto de vista de actuación, trátese de lo que se trate. Se da teatro en verso en la escuela, pero... Bueno, pero ya lo que es el monólogo, eso tiene especificidades que hay que conocer para poder valorar, y es un ejercicio de actuación profundo. ¿Entiendes? Y cuando tú tienes todos esos recursos, te das cuenta que no tienes por qué decir, porque esta hora cuando yo salía, no, tú puedes interpretar, y de hecho la interpretación, aunque sea en prosa, aunque sea la interpretación de cualquier personaje, tiene un ritmo, tiene tonos que para los de hoy parece que no existen porque la mayoría son monotemáticos, no le dan valor a lo que dicen, ¿entiendes? Entonces eso te lo enseña cuando entras en la poesía y es un ejercicio enorme. Así que como recomendación, lee la poesía, pero no la leas solamente, desentraña lo que quiere decir, porque toda poesía está dirigida a algo o a alguien y tiene un cómo, por qué y para qué, que es la base de la interpretación según Stanislavski, el maestro. Entonces es un ejercicio tremendo. Entonces, de hecho, bueno, desde que yo empecé en esto, cuando ya pude hacer poesía, porque ya pasaron 10 años de que me lo dijera Roberto Garriga, yo íbamos a actividades con muchísimos compañeros, diferentes grupos, diferentes lugares, y siempre aquello era un problema porque la dirección del lugar decía, bueno, fulano, haznos algo aquí, por favor, en una actividad, y la gente no, el que tenía que sacar la cara de todo el mundo era yo. Al final era yo el que tenía que trabajar, porque la gente no saben, los actores no saben qué van a hacer ahí, se paran ahí y no saben, lo único que saben es ponerse a conversar. Bueno, sí, no, porque el personaje es que no, interpreta una obra, y eso tiene que tenerlo el actor previo un trabajo. Ahora tú me das una poesía a mí, con el oficio que tengo, yo a primera vista te la interpreto, pero no es igual. Tú me das una poesía que a mí me interesa incorporarla, y no pasa menos de 1 o 2 años antes de que yo sea capaz de pararme frente a un público e interpretarla. De verdad. ¿Te das cuenta? Pero bueno, hay otros temas que podemos hablar. Caíste en la poesía, y a ver, para mí es grato porque la poesía es mi base, el nacimiento. Pero bueno, ya yo no hago tanto la poesía. Lo hago cuando me lo piden. Pero sí la disfrutas, tú, sí, como individuo. Muchísimo, muchísimo. A mí me están redescubriendo constantemente. Hace poco me llamaron para una actividad solemne en el Memorial José Martí. Bueno, yo casi no estoy haciendo nada. Ay, pero queremos que usted vaya porque queremos escucharlo a usted, porque a nosotros nos gusta mucho su voz. Y fui y hice un monólogo. Que fíjate, te confieso que hacía 10 años que la televisión no me llamaba para nada. Es verdad que yo me jubilé, pero también se han jubilado todos mis coterráneos, mis contemporáneos, y están trabajando. Y yo hace 10 años que no me llamaban de la televisión. He hecho cine, increíblemente, en este tiempo, pues, no he estado 10 años sin hacer nada, y otras cosas, pero no en la televisión. Y entonces digo, caballero, pero qué cosa más grande si yo soy nacido y criado en la televisión, si la televisión fue donde me mandaron. Bueno, pues ahora me van a redescubrir. 10 años después. 10 años después, la reaparición de Serafín García. Cuéntame un poco de esta reaparición. ¿Qué tenía el proyecto que dijiste sí o simplemente fue al revés? ¿Que tú querías estar o alguien te propuso que debías volver, que la televisión cubana te necesitaba y entonces buscaste todo el proyecto? ¿Cómo fue? Me llamaron
Me dirigí a la casa productora de televisión, me dieron el guión para que yo lo leyera, me gustó el tema, un tema bastante fuerte, o sea, el tema de la droga. Me gustó, ya estaba necesitando hacer televisión anímicamente. Sí, 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 es terrible. Acuérdate que los viejos, siempre los que nos antecedieron a nosotros, las grandes estrellas, decían que había que trabajar, había que trabajar, había que trabajar. Y todo el mundo, la misma Coralita me decía, pero ¿por qué tú no trabajas, Serafín? Digo, yo porque yo no voy a pedirle trabajo a nadie. Y el público es el que me lo reclama en la calle. Serafín, ¿dónde usted está? ¿Por qué usted no trabaja? Una vez se me ocurrió decir que era porque ya me había jubilado. Me buscó un problema. Pues, ¿jubilado? No se tire a viejo. Jubilados están todos sus compañeros también y están ahí. Usted debe trabajar. La gente en la calle, porque quiere que te diga una confesión, Modestia. ¿Dónde está? Quítate. Quítate que te paso por arriba. Me exigen, el pueblo me exige que trabaje. El pueblo me exige, me grita que trabaje. Y eso no depende de mí, porque yo no me voy a poner puerta por puerta a tocarle en la puerta a cada director y pedirle, ay, mira, no tengo trabajo, tú me puedes poner a trabajar en tu programa. Yo no puedo hacer eso, no puedo. No está en mí. Voy a decir, como decía el Bacán en una cosa que hice con él 3 meses aquí en un programa humorístico. Yo empecé con el humor. Ya es algo que no está en mí. Claro, es clásico. Y entonces llegué, me gustó, empezamos a trabajar. Precisamente tu mamá iba a ser mi esposa en ese tema. Empezamos a trabajar el trabajo de mesa, pero después el guión tenía algunos problemitas, se demoró más de lo normal. Tu mamá no pudo porque tu mamá está muy activa, está trabajando muchísimo, está aprovechando su momento, ¿no? Ya yo tengo 70 y no tengo fuerzas como antes para trabajar. Bueno, ninguno de los de ahora trabaja con la intensidad que trabajamos nosotros. Nosotros no teníamos un solo día de descanso, uno solo día de descanso en la semana, ni en los horarios. Empezábamos a las 8 de la mañana y yo hacía entre 75 y 80 programas de radio mensualmente, ¿eh? Desde las 8 de la mañana haciendo radio hasta las 2:30 de la tarde para el estudio. En las series de aventura tengo más de 30 series de aventura. Solamente con Eric Cao hice 17 series de aventura, series importantes y que pegaron, haciendo personajes humorísticos en muchas de ellas. Y el trabajo era muy intenso, así que ahora no hay producción como para eso. No la hay. Y bueno, lo hice. Tu mamá después no pudo ser mi esposa, pero lo hizo Natacha Díaz, la negra, excelente actriz, muy temperamental, y yo tengo buena química con ella porque hace muchos años también hice pareja con ella y hemos hecho en otros momentos trabajo juntos y pienso que va a ser mi retorno a la televisión por la puerta grande. Cuéntame un poco cómo fue el personaje, la propuesta que te hicieron. Queremos tener, vaya, un poco antes de que salga. Sí, eso saldrá a partir de octubre posiblemente. Son una serie de 12 películas. La serie se llama Promesas. Son monotemáticos. El mío viene siendo como el 10, la película 10, porque son películas de 1 hora, más o menos, hora 10. La mía se llama Marcial, como mi personaje. Mi personaje se llama Marcial, trata sobre la droga, pero no desde el punto de vista del policíaco, del traslagüeya. No. En el reajuste que hicieron del guión, va a los sentimientos. Resulta que yo soy el tipo que introduzco la droga aquí en La Habana y mi hijo es un psiquiatra que atiende adictos y da su vida luchando con la juventud que son adictos a la droga. Único hijo del matrimonio de Natacha y mío, Denis Ramos. Vivimos juntos en la casa toda la vida y él está por su lado dando la vida por quitar de ese flagelo a los jóvenes pacientes de él y yo, que soy su padre, suministrándole la droga. Cuando eso él a duras penas va sospechando y lo descubre, es terrible, el conflicto es ese. Eso fue lo que te atrapó del capítulo. Exacto.
Exactamente. Dicen que quedó muy, muy bueno. Tuvimos escenas muy buenas, muy fuertes desde el punto de vista humano, sentimental. Buen muchacho, muy serio. Y se convirtió en casi un hijo para mí, Denis. Buen muchacho. Y estar con Natacha, imagínate. Sí. Hablamos de lo que próximo, de lo próximo inmediato casi. Sí, Porque tengo un claro. tras la huella, pero el tras la huella va a salir mucho después. Tras la huella y todo. Sí. Cuéntame de Tras la huella, ¿qué caso te tocó? ¿Personaje negativo? No, no es negativo. Es un personaje que se ve envuelto por culpa de un sobrino que se mete en esto de comprar por internet y fue a un anuncio a comprar unos refrigeradores y al final salió agredido y en fin. Interpreto a un oficial, un coronel jubilado, pero que ya está boteando con el autoclásico, con el carro que yo tengo, en mi carro, Chevrolet 56, y lo llevo a un lugar, a una finca, y eso es tremendo lo que hay ahí. Pero no, el personaje mío lo que hace es decirle que tiene que denunciar el caso. Esperé, él no lo denunció, en fin, entonces yo mismo. Recuperando un poco las dotes militares que tuviste en tu juventud. Es positivo el personaje. Qué bueno, qué bueno. Entonces estás contento con todo lo que está sucediendo ahora mismo. Viendo a nacer. ¿Crees que te falta entonces ahora un camino por recorrer importante de nuevo en la actuación en la televisión? Solo espero que la salud me ayude. Claro. Teniendo salud, voy a resurgir, voy a volver a la palestra. Todo el mundo me lo pide, el pueblo, hasta los colegas. Cori misma, que la conozco, yo era muy amigo de Ramón y la conozco de que era una chamita, una niñita. Y entonces, sí. En una ocasión mencionaste, si no me equivoco, que Los Villalobos fue una fuente de inspiración para ti. Sí, todo lo que se hacía en radio, Los Villalobos, Leonardo Moncada, todas aquellas series, Tarzán, todo, aquello era fascinante porque tú los veías en tu mente, era la radio, pero los veías, los recreabas y ellos eran tan buenos actores que te hacían ver. Por eso ese eslogan nuevo que hay ahora, la radio, ¿cómo dice? Escuchar para ver o algo así. Y bueno, ¿no has hecho radio? Bueno, pues te recomiendo que por lo menos 1 o 2 años. Hace poco estuvimos con Guillermo de la Rosa y me lo dijo y todo el mundo está conspirando para ello. Radio, dicen que toca, que es una escuela. Muchos actores que hemos tenido aquí en Te lo dice Pau agradecen mucho haber pasado por la radio. Por supuesto, porque es un ejercicio constante de imaginación, de articulación, te da cultura, porque estás leyendo constantemente nuevos guiones, nuevas obras, aunque sean adaptaciones, pero y la imaginación sobre todo es algo fascinante y te ayuda a modular tu voz, a hacer con tu voz lo que tú quieres. Y es uno de los medios expresivos tan fuertes como el cuerpo. A veces hay intérpretes que no usan el cuerpo y sin embargo se comunican. ¿A quién no le gustaba Barbarito 10? Sus canciones. ¿Tú no lo conociste? ¿No has visto videos de Barbarito? Sí. ¿Cómo cantaba Barbarito? Parecía una estatua. Pero llegaba. O sea, la voz es muy importante. Por otra parte, lo fundamental que lo tiene. Si las personas te ven llorando, gritando, dando golpes o recibiéndolo, pero no entienden lo que tú dices, ¿cómo se van a comunicar contigo? ¿Entiendes? Y la radio te enseña eso, te enseña a hablar, a usar tu voz, a comunicarte. Cuando conversas con una persona y habla correctamente, tú la atiendes, te comunicas. La persona que no sabe hablar, ¿qué dijo? Tú apenas dices, bueno, dijo Pablo, pero ¿qué dijo? Eso es un problema serio.
hablamos de poesía. Yo creo que eso nos tomó gran parte de la entrevista porque sin dudas, si alguien habla de poesía, si recuerdas una voz, algo, siempre está tu generación presente. Y sabemos de un gran amigo que incluso nos llamó la atención que en Mediodía en TV vimos un saludo que mandaste o que mandaron para Orlando Casín. Sabemos que tenían una gran amistad. ¿Cómo fue la amistad con él? ¿Qué recuerdos te quedan? Desde el principio, coincidentemente, Cassim y yo entramos en la misma época, en el mismo momento. Aunque yo entré por la vía de las Fuerzas Armadas, él entró por otra vía, pero juntos llegamos allí, a los medios. Y desde el principio tuvimos una gran empatía, nos hicimos amigos, familia. Así transcurrió todo el tiempo, que yo recuerde nunca Cassim y yo tuvimos alguna desavenencia seria. Siempre nos llevamos muy bien, muy bien, muy bien. Coincidíamos en casi todas las cosas, en los gustos, compartíamos mucho. Éramos hermanos. Hasta que llegó el momento en que Cassim parte para el exterior, primero hacia Venezuela. En Venezuela le fue muy bien, Cassim trabajó mucho en Venezuela. Vino a Cuba y siempre venía a mi casa a buscarme. Se fue haciendo más firme la relación, luego pasó a los Estados Unidos y siempre mantuvimos muy viva la relación al punto que yo estuve hablando con él hasta 72 horas antes que falleciera, en la cama donde falleció. Y cuando ya él no podía hablar, 3 días antes de fallecer, empezamos a hablar Mauricio y yo, su hijo, que se acostó ahí al lado de él en la cama. Yo he sido muy precoz, a mi edad, casi ninguno de mis compañeros a esta edad interactúan con el mundo digital. Yo sí, por el problema de las ediciones, me hice editor y montador, creador de imágenes digitales, lo hago yo solo, documentales, cosas, anécdotas, lo edito, lo musicalizo, lo hago todo. Estás bien activo entonces en las nuevas tecnologías. Sí, y entonces imagínate, soy el que reparo mi computadora, soy el técnico que repara mi computadora, no la toca a nadie. Entonces eso te facilitó la oportunidad de poder conversar allá con ellos. Imagínate tú, cuando todavía no estaba Messenger, todavía no estaba Facebook, que todo el mundo conversa, yo soy fundador de Skype. De lo de verdad. Y entonces con un programa veía a la persona por la web y con el otro conversaba. Y tenía abiertos los 2 programas al mismo tiempo. Siempre tuve la suerte de, bueno, siempre luché tener conexión. Y imagínate cuando mi hijo, que era actor, fue a un festival de tango en Bariloche, mundial, un festival mundial de tango. Preparó a la hija de Mario Balmaceda, ese gran actor que pobrecito no se encuentra bien de salud. Él fue el maestro de Carolina Balmaceda, le enseñó, le montó todo, la preparó y la llevó allá a Bariloche. Y Mario y Rosa iban a mi casa todos los fines de semana para conversar con nuestros hijos en mi casa, cuando la gente no tenía eso. Porque yo siempre he estado inventando, pero eso mismo que hacía con el Skype, todo eso es inventando la conexión. Claro, tenía la conexión, ¿no? Pero la conexión vía telefónica, una conexión precaria, pero buscando formas de acelerarla y de hacerlo. Sin saber que existía el DSL que hay ahora, que es el Nautahogar, que también es vía telefónica, pero bueno, ya lleva otros requerimientos. ¿Entiendes? O sea, Bien actualizado y tanto así que al momento te dijimos la familia cubana y diste el sí. Diste el sí, ya vas a empezar entonces a seguir los programas de cerquita, te lo dice Pau. claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, hablando de... No, eso es mejor para cerrar. Cuando tú vayas a cerrar, yo te voy a decir algo. No, es que yo te iba, justamente por lo que estábamos hablando, yo en la entrevista me mandaron una especie de poema para leer, que no voy a leer porque a bailar a casa del trompo, no, mentira. No. Sí, claro, eso siempre toca. Bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Una de las cosas que dijo, no lo dije yo, lo dijo el padre de la lengua castellana, el manco del espanto, como diría Carlos Montezuma. El manco de Lepanto, lo llamaban por la batalla de Lepanto, Miguel de Cervantes y Saavedra.
El único libro que yo he leído varias veces, hasta la saciedad, es el que nadie ha leído casi completamente, El Quijote. Porque mi personaje predilecto era el Sancho. ¿Verdad? Con él tuve varios premios, tanto en televisión como en radio. ¿Viste? Y entonces a mí el teatro que me gusta es el clásico, que ya no se hace. De teatro. En teatro sí, ya no te vemos más. No tienes ningún bichito que te pique que tú digas, ay, el teatro, volver al teatro, hacer algo. Mira, todos los actores, todos, fíjate qué absolutista soy, hasta el que no ha hecho nunca cine, el que nunca ha hecho televisión, hizo teatro. El teatro es la cuna. Y el teatro no es la construcción física, arquitectónica de un edificio. El teatro se hace en cualquier lugar, en un surco, en un cañaveral, arriba de una mata. El teatro es estar ahí, en vivo y en directo, con cuanto espectador se le ocurre escucharte. Puede que hayan dos, a lo mejor si lo haces bien, cuando viene a ver hay 100 personas paradas ahí, pero eso es teatro. Y todos nacimos del teatro. El teatro es la cuna. Yo después, bueno, hace poco fui convocado para hacer una versión de Andoa en teatro. Dirigiéndolo Huberto Llamas, Mario, reclamó a Mario de nuevo, que era el Andoa, yo estaba haciendo el Aniceto, y bueno, lo más reciente del teatro, pero no, porque yo tenía tanto trabajo en los medios, en la radio y en la televisión, que yo no tenía tiempo ni para dormir. Claro. Yo dormía escondido, porque estaba prohibido, en las oficinas de los dirigentes del ICR, porque no podía ir a mi casa. Yo vivía en una finca pegado allá al Parque Lenin. Y a las 8 de la mañana tenía que estar, porque me mandaron al Consejo de Trabajo por llegadas tardes, de 2 minutos, de 3 y hasta de 5 minutos a las 8 de la mañana. Estaba todo el tiempo, me reclamaban de los estudios de televisión por una aventura detrás de la otra y toda la programación. Los directores de televisión me iban a buscar los estudios de radio bravos porque yo no acababa de entrar al estudio de la televisión. Y cuando terminaba la televisión, generalmente eran las aventuras, porque hacía muchas. Yo tenía otro programa por la noche de radio con público que se llamaba Fiesta a las 9, que luego se dio en llamar Caravana, con un personaje humorístico famosísimo en este país. Se llamaba Serafín Parampampín. ¿Y quiénes trabajaban conmigo? Ricardo Dantes, Alden Nay, Carlos Montezuma, Mario Galí Tachuela, Enrique Arredondo. ¿Quién era la estrella? Serafín Parampampín. Sí, porque yo tenía una risita que... Y era el centro. En Alegrías de Sobremesa, el latiguillo, cuando terminaba el programa, cuando existía, todos los actores decían a coro, ¡qué gente, caballero, pero qué gente! Aquí, todos los actores decían a coro, ¡ay, Serafín Parampampín, lo tuyo no tiene fin! Ahí empezó Coralita a trabajar con nosotros. También trabajó Coralita en Caravana conmigo ahí, con el Serafín Parampampín en Caravana. Sí, pues hemos cubierto gran parte de los actores. Ahora mismo nos queda un listado enorme por conocer, pero sí nos ha servido de mucho conversar contigo. Sé que tienes algo especial ahí preparado, pero antes quiero que mandes un saludo a la familia cubana que nos ve de todas partes del mundo, que nos estaba pidiendo tu presencia aquí en Te lo dice Pau. Bueno, yo les recomiendo a todos los telespectadores de ese medio maravilloso que es Internet, que llega a cuanto rincón del mundo exista. Yo le dije hace poco, porque en mis producciones yo las publico mucho en Facebook, mi página Serafín García Aguiar, y hay muchas ahí, y en YouTube también hay muchas producciones mías en el sistema sonovisual Serafín, se llama el canal, y sé que, porque recibo
muchas felicitaciones, muchas buenas energías, muchas felicidades de todas partes, y me he reencontrado con grandes compañeros que hacía muchos años que no veía y que están en disímiles lugares, como el señor gran director Pablo Berbisky, argentino, que me enteré hace poco que vive en Israel. Saludos, Pablo. En fin, Internet es lo máximo. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en la familia cubana. Ahora sí, ¿qué quieres que haga? Te dejo el micro, te doy tu espacio. No sé, fíjate, no sé si lo vas a hacer, pero nos pudieras dedicar unas palabras, por favor, a mí y a la familia cubana. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelices! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Fragmento de Segismundo, La vida es sueño. La vida es sueño, lujo tremendo, de primer nivel, familia cubana. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Estoy súper contenta. Espero tenerte nuevamente. Dame un beso aquí en la familia cubana muy pronto. En un encuentro grande así de generaciones, ¿verdad? Lo vamos a tener. Gracias, Paulita. Muchísimas gracias a ustedes, familia, por conectar y sintonizar con nosotros. Esto y mucho más te lo dice Pau en la familia cubana.